En 1928, en un despacho en penumbra, un hombre pequeño, de bigote recortado y mirada dura, sostiene entre los dedos un cigarrillo consumido hasta el filtro. Afuera, Ciudad de México vibra con autos, tranvías, gritos de vendedores. Dentro, solo una frase, repetida en susurros por quienes se atreven a acercarse al poder. Él ya no es presidente, pero sigue mandando. Lo llaman el jefe máximo. Maneja presidentes como si fueran fichas de ajedrez, y sin embargo, ese mismo hombre alguna vez durmió en el suelo de una cantina, rodeado de borrachos, sin un centavo y sin apellido legítimo. ¿Cómo se convierte un niño bastardo y pobre en el político más temido de México? Para entender a Plutarco Elías Calles, tenemos que empezar muy lejos de los palacios, en un lugar donde el polvo se mete en los pulmones y el futuro parece una broma cruel. Septiembre de 1877, Guaymas, Sonora. Un puerto caluroso, áspero, donde el mar huele a sal y a sudor de estibadores. Ahí nace Plutarco, hijo ilegítimo de un hombre que apenas lo reconoce y de una mujer enferma que lucha por mantenerlo con vida. No hay cuna de lujo, ni médicos, ni retratos familiares, solo una casa humilde, paredes frágiles y una certeza brutal. En el México de Porfirio Díaz, nacer pobre es casi una condena de por vida. De niño, Plutarco no escucha cuentos de príncipes, sino amenazas, pleitos, discusiones por deudas, y el murmullo constante de que los de arriba jamás permitirán que los de abajo cambien su destino. Cuando es aún muy pequeño, la vida le arranca la primera y más dolorosa pieza. Su madre muere. No hay ceremonias solemnes ni largas filas de dolientes. Hay un entierro rápido y un niño que, de golpe, entiende que el mundo no se detiene por su dolor. Es enviado a vivir con familiares, como un bulto incómodo que pasa de mano en mano. En vez de juguetes, lo rodean mesas grasientas, vasos sucios, olor a mezcal y sudor. Un pariente suyo administra una cantina, y ese será el escenario de su infancia. Mientras otros niños aprenden a leer en silencio, Plutarco memoriza rostros de hombres derrotados. Mira cómo se emborrachan para olvidar la pobreza, la humillación, las injusticias. Ahí, muy temprano, nace algo que lo marcará para siempre. Una mezcla de rabia y frialdad. Si el mundo es cruel, piensa, habrá que ser más duro que el mundo. La cantina se convierte en su primera escuela política. A la luz amarillenta de los candiles, escucha conversaciones que los libros nunca habrían permitido imprimir. Oye a campesinos quejarse de los hacendados que les quitan la tierra. Escucha a viejos soldados presumir heridas invisibles de guerras ya olvidadas. Entre ese ruido de vasos y blasfemias contra el gobierno, el nombre de Porfirio Díaz resuena como una sombra lejana. Un presidente, intocable, un hombre convertido en mito de orden y progreso. Pero a costa del silencio y el miedo, Plutarco no lo sabe aún, pero en esas mesas manchadas de alcohol se está formando el instinto del estratega que un día moverá ejércitos y partidos como si fueran clientes borrachos a los que hay que saber servir o expulsar. La escuela formal llega tarde y a tropezones. Plutarco no es el niño al que sus padres llevan de la mano. Es el muchacho que se cuela como puede en las aulas, que trabaja y estudia a la vez, viste peor que sus compañeros, tiene menos libros, menos tiempo, menos protección, pero tiene algo que ellos no tienen. Hambre. Hambre de respeto, de seguridad, de no volver a sentirse un estorbo. Aprende rápido. Descubre que dentro de su cabeza hay un orden que el caos de la cantina no podía mostrar. Las letras y los números se le acomodan como piezas de un engranaje, y poco a poco empieza a surgir una idea peligrosa. Quizá el destino no está completamente escrito, sin embargo, el mundo no se ablanda. La marca de hijo ilegítimo lo persigue. En un México obsesionado con el honor, crecer sin un apellido sólido es cargar un estigma visible e invisible. Burla, desprecio, desconfianza. Todo se acumula como un peso sobre sus hombros. Plutarco reacciona de la única forma que conoce, endureciéndose. Habla poco, observa mucho, aprende a leer no solo libros, sino miradas. Si alguien lo desprecia, lo guarda en la memoria, como otros guardan deudas. El futuro, para él, empieza a aparecer un gran libro de cuentas, donde todo agravio algún día tendrá que saldarse. En la adolescencia, se convierte en maestro rural. Es casi irónico. El niño de la cantina ahora enseña, recorre pueblos perdidos en Sonora, donde el polvo entra por las rendijas de las ventanas y los niños llegan descalzos. Con el estómago vacío,
Ve de cerca un país que las estadísticas del porfiriato maquillan. Escuelas sin pizarrones, familias que no saben leer, campesinos que nacen y mueren sin haber firmado nunca su nombre. Frente a esos rostros cansados, las palabras orden y progreso suenan huecas. ¿Progreso para quién? ¿Orden a costa de qué? Cada aula miserable es una bofetada al discurso triunfalista del régimen, y sin embargo es en esas aulas pobres donde Plutarco descubre un poder nuevo. La palabra, no solo la palabra escrita, sino la pronunciada con firmeza, cuando habla con los niños, cuando convence a un padre de enviar a su hijo a clase, cuando discute con alguna autoridad local mezquina, nota algo inquietante, la gente lo escucha. No es carisma fácil ni sonrisa encantadora, es otra cosa, una mezcla de claridad, dureza y promesa, como si dijera sin decirlo, esto puede cambiar, pero no será bonito, ni rápido, ni amable. La política, al principio, no llega en forma de cargo, sino como ambiente. Sonora, a finales del siglo XIX, es un laboratorio del descontento, es un estado fronterizo, golpeado por problemas con indígenas yaquis, presiones de Estados Unidos y la sensación de que la ciudad de México dirige sin entender. En las plazas, en las misas, en los mercados, se murmura contra el régimen, y en ese caldo de cultivo, un joven maestro, hijo de cantina, empieza a ver una posibilidad. Quizá la política no solo es cosa de apellidos ilustres, quizá alguien como él puede colarse por una rendija, pero entrar en política, en tiempos de Porfirio Díaz, es como entrar a un cuarto lleno de gas con una caja de cerillos en la mano. El régimen lo controla todo. Gobernadores, jueces, prensa, elecciones. Ser opositor frontal es arriesgar la cárcel, o algo peor. Así que Plutarco, que nunca ha sido tonto, se mueve con cautela. Primero, se acerca a notables locales, se ofrece para tareas administrativas, se convierte en una figura útil. Un hombre que resuelve problemas, que organiza, que habla con campesinos y comerciantes. No brilla, pero se hace indispensable, y en la sombra observa cómo se reparten favores, cómo se torcen leyes, cómo se compran conciencias. La cantina se le queda corta. Aquí el alcohol es el poder. En esos años, en Sonora empieza a sonar con fuerza otro nombre, Álvaro Obregón, un agricultor, también sonorense, que poco a poco se convierte en figura política y militar. Plutarco lo ve de lejos al principio, como se observa una tormenta en el horizonte. Obregón tiene algo que él no. Carisma desbordante, humor, una simpatía que conquista. Donde Calles es seco, Obregón es expansivo. Donde uno calcula, el otro improvisa con brillantez. Entre ambos nacerá, con el tiempo, una relación compleja. Aliados, amigos, cómplices, y tarde o temprano, rivales mortales. Pero por ahora, todo es germen. Dos hombres de Sonora, dos ambiciones en crecimiento, dos caminos que se preparan para cruzarse. El porfiriato parece inamovible, pero las grietas se multiplican. Huelgas reprimidas a sangre y fuego en Cananea y Río Blanco. Intelectuales que critican el régimen, campesinos cansados de abusos, y en 1910 el terremoto. Francisco I. Madero lanza el llamado a la revolución. Para muchos es una locura suicida. Enfrentarse al anciano dictador que ha gobernado por décadas, para otros es la única salida. Sonora no es ajena al temblor. La noticia llega a cantinas, plazas, cuarteles. El país entero parece contener la respiración. Plutarco, que ha visto la injusticia de cerca, siente que la historia está golpeando la puerta. Pero sabe que abrirla significa arriesgarlo todo. Aquí aparece por primera vez un elemento que marcará su vida. El tiempo como enemigo. Las decisiones ya no pueden posponerse indefinidamente. Hay un momento específico, casi una fecha de caducidad para la neutralidad. O te defines o te definen. Los primeros brotes de rebelión empiezan a organizarse. Los simpatizantes de Madero reclutan hombres. En Sonora, Obregón pronto destacará como jefe militar revolucionario, y Plutarco debe elegir. O se suma a una causa todavía borrosa, con líderes inciertos, o se queda del lado de un régimen que se tambalea, pero aún tiene las armas, el dinero y la costumbre del poder. La presión se vuelve personal. Los viejos porfiristas quieren asegurarse de que los cuadros jóvenes del Estado permanezcan leales. Se multiplican las reuniones, las promesas, las advertencias veladas. Es una aventura pasajera. Díaz no caerá, aseguran. Algunos sugieren que quienes coqueteen con la revolución podrían desaparecer. Plutarco escucha, asiente, calla.
Pero cada vez que entra en un aula pobre, cada vez que recuerda el rostro cansado de los campesinos, algo se le revuelve por dentro. ¿Puede seguir administrando migajas mientras otros hablan de repartir el pan entero? El estallido de la revolución lo obliga a dejar de contemplar y pasar a actuar. En poco tiempo, la situación se vuelve insoportable. Trenes atacados, cuarteles sublevados, rumores de levantamientos en todo el país. En Sonora, los revolucionarios empiezan a tomar posiciones. Obregón ya se perfila como líder local, y llega un día concreto, preciso, en que Plutarco recibe un mensaje. Tiene que presentarse en una reunión clandestina esa misma noche. Hay prisa. El plan para Sonora debe definirse en cuestión de horas. Si no se suma ahora, las puertas podrían cerrarse para siempre. Si se suma, cruza un umbral del que no hay retorno. La reunión es tensa, cargada de miedo y esperanza. Hombres mal armados, muchos sin experiencia militar, discuten como si el destino de México cupiera en una mesa raída. Los nombres de Madero, Díaz, Reyes, resuenan como si fueran dioses lejanos. Ahí, Plutarco ve por primera vez, de cerca, la mirada encendida de quienes están dispuestos a morir por una idea, y ahí también entiende algo. La revolución no es un sermón moral, es una apuesta brutal. No gana el más justo, sino el más decidido, el que mejor calcula, el que se atreve a hacer lo que otros solo imaginan. El tiempo apremia. Esa noche debe decidir si sale por la puerta y vuelve a su vida de maestro y funcionario menor, quizá sobreviva, quizá incluso ascienda dentro del viejo orden, si se queda, si acepta el papel que le ofrecen, organizar, reclutar, hablar con pueblos enteros para sumarlos a la causa. Entra en un juego donde la recompensa máxima es el poder, y la pérdida posible es la vida. Tal vez recuerda la cantina, los cadáveres en vida que ahogaban su rabia en alcohol. Tal vez piensa que seguir igual es otra forma de morir, más lenta pero igual de cruel. Al amanecer, la decisión está tomada. Plutarco Elías Calles se compromete con la causa revolucionaria en Sonora. No lo hace con discursos heroicos ni promesas románticas. Lo hace como quien firma un contrato silencioso con el destino. Pondrá en juego su frialdad, su inteligencia, su capacidad para leer a los hombres, y exigirá, a cambio, algo más que un cambio de presidente. Exigirá un lugar en la mesa donde se decidan las reglas del Nuevo México. Ahí empieza, de verdad, su camino político, ya no como espectador ni como engrane menor del régimen porfirista, sino como jugador en una partida peligrosa. Pronto, su ruta se cruzará con la de Álvaro Obregón, y de esa alianza nacerá no solo una fuerza militar temible, sino una amistad tejida con pólvora y ambición, una amistad que, con los años, se transformará en el eje de uno de los conflictos más intensos de la política mexicana. Por ahora, Sonora arde lentamente, los trenes se convierten en líneas de vida y muerte. Los pueblos en fortalezas improvisadas, Calles aprende sobre la marcha a moverse entre soldados, jefes políticos, campesinos armados. Los mismos ojos que antes recorrían las mesas de la cantina, ahora escanean mapas, rutas, lealtades. Y mientras el viejo orden se resquebraja, el hijo bastardo del puerto de Guaymas da sus primeros pasos firmes hacia un lugar que nadie habría imaginado para él, el centro mismo del poder. Diciembre de 1923. En un despacho del centro de Ciudad de México, Plutarco Elías Calles se inclina sobre un mapa manchado de café. Afuera se oyen disparos aislados, explosiones lejanas. No es un simulacro. Media república está en rebelión contra él. Un telegrama recién llegado tiembla entre sus dedos. Varias guarniciones se han pasado al enemigo. El enemigo no es un viejo porfirista ni un general huertista. Es Adolfo de la Huerta, su antiguo aliado, su compañero de lucha, el hombre con el que compartió victorias en Sonora, y ahora ese hombre quiere verlo muerto. Los jefes militares le advierten que el gobierno podría caer en cuestión de semanas. Algunos le sugieren huir, otros negociar. Calles mira el reloj. Tiene como mucho unos cuantos meses, tal vez solo semanas, para aplastar la rebelión o verá desmoronarse no solo su candidatura presidencial, sino todo el proyecto revolucionario que ayudó a construir. El tiempo se convierte en pólvora, y mientras calcula, una pregunta arde en el aire. ¿Cómo llegó el hijo bastardo de una cantina sonorense a ser el blanco principal de una guerra civil entre revolucionarios? Para entender ese momento, hay que retroceder más de una década, a cuando la revolución apenas empezaba a devorar al viejo régimen, después de aquella reunión clandestina en Sonora,
Cuando decidió cruzar la línea y sumarse al movimiento, Calles descubre que la guerra no se parece en nada a los discursos inflamados. Es confusión, hambre, marchas interminables bajo el sol ardiente del norte, soldados que no saben disparar, oficiales improvisados que dan órdenes con más valentía que experiencia. Plutarco, que nunca fue un hombre de alardes, aprende rápido a moverse entre el caos, no brilla por heroísmo individual, sino por algo más frío: eficacia. En los primeros choques armados se encarga de organizar, de contar municiones, de asegurarse de que haya comida, de negociar con los pueblos para que abran sus puertas a los ejércitos revolucionarios. Mientras otros buscan la gloria en la primera línea de fuego, él entiende que la guerra se gana tanto en las trincheras como en las oficinas improvisadas, en las bodegas donde se guarda el maíz, en las estaciones de tren donde un retraso de horas puede significar una masacre. Esa mirada práctica llama la atención de un hombre que pronto será clave en su vida: Álvaro Obregón. El encuentro entre ambos no es solemne ni histórico, es casi accidental. Entre el polvo de un campamento en Sonora, Obregón llega rodeado de una pequeña corte de oficiales, bromea, hace reír a sus hombres. Es el opuesto perfecto de Calles, expansivo, ingenioso, con un carisma que llena el espacio, pero cuando alguien le habla del maestro serio, que sin hacer ruido tiene a su tropa mejor abastecida que muchos generales, Obregón decide observarlo de cerca. Lo encuentra dando instrucciones con voz baja pero firme, pidiendo cuentas, exigiendo disciplina en un ejército acostumbrado a la improvisación. Desde el principio, entre ellos se instala una tensión sutil. Se necesitan y se respetan, pero se miden. Obregón, con su instinto político agudo, reconoce en Calles algo peligroso. No es solo un buen organizador, es un hombre que piensa a largo plazo, que no se deslumbra con los triunfos inmediatos. Calles, por su parte, ve en Obregón al caudillo capaz de arrastrar multitudes, pero también al jugador de cartas que no duda en hacer trampas si eso le garantiza la victoria. Juntos se volverán casi invencibles, pero cada victoria compartida siembra, en silencio, la semilla de un futuro choque. En 1913, el asesinato de Francisco I, Madero y el golpe de Victoriano Huerta cambian las reglas del juego de un solo tajo. La traición es tan brutal que incluso los revolucionarios más moderados entienden que no hay vuelta atrás. Sonora se convierte en bastión del movimiento constitucionalista contra Huerta. Obregón se eleva como uno de los generales más eficaces de Venustiano Carranza. Calles, siempre un paso atrás en los reflectores, se convierte en su hombre de confianza en el noroeste. Las campañas contra los huertistas son duras, pero también son una escuela acelerada de poder. Calles ve cómo se forman y se deshacen alianzas en cuestión de días, cómo un coronel exaltado puede controlar una región entera si tiene suficientes hombres armados, cómo las lealtades se compran con fusiles, cargos y promesas. Lo que había aprendido en la cantina sobre manejar egos y rabias ahora se multiplica en escala. Ya no son borrachos reclamando una ronda de más, son generales reclamando estados enteros. Cuando finalmente Huerta cae y los constitucionalistas avanzan hacia el centro del país, parece que el triunfo está cerca, pero entonces la revolución muestra su verdadero rostro. No una sola lucha, sino muchas batallas internas por definir quién mandará en el México nuevo. Villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas, cada grupo cree tener la receta correcta. En ese hervidero, Sonora intenta mantener su propia línea, y ahí Calles da un salto clave. En 1915 es nombrado gobernador interino del estado. El niño de la cantina entra al Palacio de Gobierno de Hermosillo. Las paredes altas, los escritorios de madera pulida, los retratos oficiales. Todo huele a un poder que antes le estaba prohibido. Pero el gobernador Calles no tiene intención de limitarse a cambiar de silla. Desde el primer día entiende algo. Si quiere que lo tomen en serio fuera de Sonora, tiene que convertir su estado en un laboratorio del México que imagina, y ese México no será amable con los viejos privilegios. Sus medidas son rápidas y controversiales. Impulsa leyes laborales que favorecen a los trabajadores. Apoya la organización de sindicatos. Intenta limitar el poder de las grandes compañías, sobre todo las estadounidenses, que exprimen las minas y los ferrocarriles, en un país acostumbrado a ver a los gobernadores como caciques al servicio de hacendados y empresarios. Un mandatario que se alinea abiertamente con obreros y campesinos parece casi un extraterrestre o una amenaza.
Pero tal vez lo más explosivo no está en el terreno económico, sino en el religioso. Calles, que vio cómo la miseria convivía con templos repletos de oro en manos de una iglesia poderosa, entiende que el anticlericalismo no es solo ideología, es también una herramienta de control político. En Sonora impulsa restricciones al poder del clero, limita procesiones, choca con sacerdotes que están acostumbrados a ser la autoridad moral indiscutible. Para muchos creyentes se convierte en un villano frío, para grupos radicales en un héroe. Él simplemente ve números. Cada espacio quitado a la iglesia es un espacio ganado para el Estado. No sabe aún que ese pulso con la religión se convertirá, años después, en una guerra abierta que llenará de cadáveres los caminos del país. Su estilo de gobierno le atrae enemigos en todas direcciones. Los empresarios lo acusan de socialista, los conservadores de anticristo, algunos revolucionarios lo ven como un oportunista que usa la bandera de la justicia social para acumular poder. Pero también gana algo invaluable: fama nacional. Los periódicos empiezan a hablar del duro gobernador de Sonora, del hombre que no duda en desafiar a compañías estadounidenses respaldadas, a veces por la mirada silenciosa pero siempre presente de Washington, en una época en la que México está bajo la sombra de la intervención extranjera. Calles construye su imagen como el político que no se deja intimidar por los gringos. Esa notoriedad despierta recelos en la Ciudad de México. Venustiano Carranza, el primer jefe convertido en presidente, mira con desconfianza a los sonorenses que se hacen fuertes. Obregón, de la Huerta, Calles, los necesita, pero también los teme. Sabe que la revolución ha creado monstruos poderosos en los estados, hombres que ya no se conforman con gobernar su región. En 1919, quizá para tenerlo cerca y controlado, o quizá para aprovechar su capacidad, Carranza llama a Calles a su gabinete y lo nombra secretario de Industria, Comercio y Trabajo. El salto es enorme. De gobernador fronterizo a figura central en el gobierno federal, Calles entra a la capital con la misma mezcla de curiosidad y desconfianza con la que, de niño, miraba a los clientes ricos de la cantina. Aquí todo es más sofisticado. Trajes finos, tertulias, complots que se tejen en salones con alfombras gruesas, pero debajo de esos adornos reconoce la misma esencia. Lucha por influencia, por presupuestos, por futuros cargos, y él no tiene intención de quedarse al margen. Como secretario, impulsa legislación laboral, se acerca a líderes obreros, fortalece una relación tensa y estratégica con organizaciones como la CROM. Entiende que en el Nuevo México los sindicatos pueden ser tanto motor de justicia social como instrumento de control político. Se convierte en un intermediario obligado entre el gobierno y las masas trabajadoras, y mientras tanto, su nombre empieza a sonar en susurros como el de un posible futuro presidente. Pero hay un obstáculo enorme entre él y ese sueño. Carranza, el viejo líder, desconfiado, no quiere que ningún general ni ningún gobernador con base popular lo suceda. En su mente, la presidencia debe quedar en manos de un civil manejable. Alguien como Ignacio Bonillas, diplomático gris, poco conocido, dócil. Para Obregón, que ya se siente con derecho a la silla presidencial, es una bofetada. Para Calles y otros sonorenses es una señal clara. El centro quiere cerrarles el paso. Aquí aparece de nuevo el enemigo silencioso del que Calles nunca se olvida. El tiempo. Las elecciones de 1920 se aproximan. Carranza maniobra, mueve gobernadores, intenta separar a los sonorenses entre sí. Si el plan para imponer a Bonillas avanza lo suficiente, cualquier rebelión llegará tarde. Es un reloj de arena político, y en Sonora, Obregón, de la Huerta y Calles se miran a los ojos y entienden que tienen que actuar antes de que Carranza consolide su jugada. El plan de Agua Prieta, proclamado en abril de 1920, es la respuesta sonorense al intento de sucesión controlada. No es un arrebato improvisado, es una apuesta calculada, y Calles juega un papel crucial, tanto en la organización política como en la coordinación militar. Mientras Obregón se prepara para encabezar la rebelión armada, de la Huerta se perfila como figura política conciliadora, y Calles, en la sombra, aceitando la maquinaria. Contactos con jefes militares, acuerdos con gobernadores indecisos, mensajes al extranjero, para evitar que Estados Unidos se lance prematuramente a respaldar a Carranza. El tiempo corre a una velocidad brutal. Carranza intenta huir con el gobierno hacia Veracruz, pero es traicionado y asesinado en Tlaxcalantongo.
La imagen del viejo caudillo muerto en la sierra, abandonado por sus propios hombres, es un recordatorio feroz para Calles. Así terminan. Los que subestiman la lealtad de sus aliados, los sonorenses triunfan. Se abre una nueva etapa. De la Huerta asume brevemente la presidencia provisional, Obregón se encamina a la presidencia constitucional y Calles recibe una cartera clave, la Secretaría de Gobernación. Desde ese despacho, uno de los más poderosos del país, Calles vigila elecciones, nombramientos, conflictos regionales, controla policías, supervisa gobernadores, negocia con líderes sindicales, con embajadores extranjeros, con caciques locales. Si la presidencia de Obregón es el rostro visible del nuevo régimen, Gobernación es su columna vertebral, y ahí, como siempre, Calles se dedica a lo que mejor sabe hacer: construir poder calladamente. La relación con Obregón, sin embargo, empieza a cambiar. Ya no son solo compañeros de armas, ahora son dos políticos que miden distancias. Obregón, en la cumbre de su popularidad, se sabe indispensable, pero también se sabe mortalmente vulnerable. Han intentado asesinarlo más de una vez. Sus enemigos internos se multiplican. Sabe que necesita, después de él, a alguien que garantice la continuidad del proyecto revolucionario y su propia seguridad, y poco a poco, entre bromas, cenas y consejos de madrugada, empieza a ver a Calles como ese posible sucesor. No es el único, por supuesto. Adolfo de la Huerta, que fue presidente provisional, goza de enorme prestigio como figura honesta, conciliadora, alejada del estilo duro de Calles. Muchos militares y civiles lo ven como el candidato natural para la sucesión, y ahí se gesta el conflicto que, años después, lo pondrá a la cabeza de una rebelión sangrienta, porque cuando Obregón, con su olfato de jugador, decide que su carta es Calles y no de la Huerta, no solo está eligiendo a un candidato, está eligiendo a su futuro rival. La decisión se cocina en privado, pero sus efectos se sienten pronto. Obregón respalda abiertamente a Calles como candidato presidencial para las elecciones de 1924. De la Huerta se siente traicionado. Él, que había sido pieza clave en el triunfo de Agua Prieta, se ve relegado a un segundo plano. Lo nombran secretario de Hacienda, como si ese puesto pudiera calmar la herida del ego y las expectativas rotas. Durante meses, la tensión crece bajo la superficie. Mientras tanto, Calles recorre el país en campaña. Su figura no despierta entusiasmos desbordados. No es un orador apasionado ni un seductor de multitudes, pero su mensaje es claro, casi brutal: orden, justicia social, control del poder económico, un Estado fuerte que no se doblegue ante la Iglesia ni ante los intereses extranjeros. Habla de escuelas, de carreteras, de derechos laborales. Promete un país moderno, pero deja entrever que esa modernidad tendrá un costo. Mano dura. Muchos lo miran con recelo, y sin embargo, en comparación con los viejos porfiristas o con los caudillos impredecibles, su dureza les parece incluso tranquilizadora. El conflicto que hervía en silencio estalla en diciembre de 1923. De la Huerta rompe con el gobierno y lanza una rebelión que se extiende como fuego en pasto seco. Generales prestigiosos se le unen, estados enteros se pronuncian a su favor. El mapa de México, en los despachos oficiales, se llena de zonas en rojo. La situación es más grave de lo que la propaganda reconoce. No es una simple revuelta, es una guerra civil entre revolucionarios, y el objetivo principal no es solo Obregón, es, sobre todo, impedir que Calles llegue a la presidencia. El tiempo vuelve a apretar su nudo alrededor del cuello de Calles. Las elecciones están programadas. Si la rebelión no se controla rápido, la legitimidad del proceso se desmoronará. Los banqueros dudan, los diplomáticos extranjeros dudan, incluso algunos aliados dentro del propio partido dudan. Se multiplican los rumores de que quizás sería mejor sacrificar la candidatura de Calles, encontrar una figura de compromiso, negociar con De la Huerta para evitar un baño de sangre mayor. Son días en los que cada hora cuenta, en los que una derrota militar en la provincia puede traducirse en una derrota política en la capital. Calles, sin embargo, no es hombre de claudicar fácilmente. Desde su despacho, coordina con frialdad una respuesta implacable. Se apoya en generales leales, arma, financia, presiona, convence, promete, amenaza. Donde la persuasión no alcanza, llegan los fusiles. La represión contra los delahuertistas es dura. Fusilamientos, exilios, confiscaciones. Para muchos, esos días son la prueba más clara de hasta dónde está dispuesto a llegar,
con tal de no perder el poder cuando ya casi lo roza con las manos. En paralelo, su rival, De la Huerta, observa cómo sus apoyos se erosionan. Algunos generales se rinden, otros negocian. Estados que al principio se proclamaron rebeldes vuelven al redil, tentados por amnistías o atemorizados por la maquinaria militar obregonista. Desde la distancia, el contraste es brutal. El antiguo aliado cordial y conciliador se queda cada vez más solo, mientras el duro, el inflexible, el hijo de la cantina, avanza como una aplanadora silenciosa. La guerra entre amigos termina, como tantas guerras civiles, con uno de ellos huyendo del país. De la Huerta parte al exilio. Calles, cubierto de críticas pero también de victorias, se aferra a su lugar en la historia que viene. Cuando por fin se celebran las elecciones de 1924, el resultado es casi un trámite. Su principal contendiente, Ángel Flores, no tiene el respaldo del aparato obregonista. Muchas regiones, disciplinadas o atemorizadas, votan por Calles. La cifra final, una mayoría aplastante, es tan contundente como sospechosa para algunos. Pero en la lógica de la época, lo importante no es tanto la pureza del voto como la capacidad de mantener al país en una ruta definida, y esa ruta, para bien o para mal, ya lleva su nombre. En la noche de su triunfo electoral, cuando los cohetes estallan en el cielo de la capital y las bandas tocan marchas triunfales, Calles no se permite demasiada euforia. Quizá recuerda la cara sonriente de la Huerta antes de volverse enemigo. Tal vez piensa en Carranza, en su cadáver en una cabaña perdida, o en Madero, traicionado por quienes juraron lealtad. Sabe que la presidencia en México es un trono colocado sobre dinamita, y también sabe que, a partir de ese momento, cada decisión suya tendrá el peso de ley. Y el costo de sangre. El 1 de diciembre de 1924, entra al Palacio Nacional como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Las campanas repican, los fotógrafos disparan sus cámaras. Los discursos hablan de esperanza, reforma, reconstrucción. Desde los balcones, la gente lo mira con curiosidad. Algunos con entusiasmo, otros con miedo. ¿Será el presidente de los maestros, de los campesinos, de los obreros? ¿O será simplemente otro caudillo más armado con traje y corbata en vez de fusil? Mientras recorre los pasillos del poder, quizás escucha, en algún rincón enterrado de su memoria, el eco de vasos chocando en aquella cantina de Sonora donde todo empezó. El olor a mezcal se ha cambiado por el del incienso en los salones oficiales, por el perfume caro de los embajadores, pero la esencia de la lucha es la misma. Dominar un espacio hostil, imponer orden a un caos que nunca termina. Lo que aún no sabe, lo que nadie sabe, es que su verdadera guerra, la que lo convertirá en el hombre más temido y odiado de México, apenas va a comenzar, porque las paredes de las iglesias ya están vibrando. Los campesinos rezan frente a santos que pronto serán declarados enemigos, y el jefe máximo en gestación se prepara, sin saberlo, para enfrentar una tormenta que hará que todas las batallas anteriores parezcan solo un ensayo. Un niño arrodillado frente a un altar improvisado en una cocina de adobe, una estampita de la Virgen pegada a la pared con cera derretida. La madre susurra: «Reza bajito, hijo, que por rezar en voz alta ahora te pueden matar». Afuera se oye un galope, un grito, un disparo. Un grupo de soldados entra al pueblo gritando: «¡Viva el gobierno! ¡Muera Cristo Rey!». El niño se aferra al rosario como si fuera un salvavidas. Lo que no sabe es que el hombre que firmó el decreto que convirtió su fe en delito está, en ese mismo instante, sentado en un despacho de Palacio Nacional, con el ceño fruncido, mirando mapas y estadísticas, convencido de que está salvando a México. Ese hombre es Plutarco Elías Calles, y su guerra verdadera ya empezó. Cuando toma posesión en diciembre de 1924, el país es un rompecabezas mal pegado. Las vías férreas apenas se han recompuesto tras años de voladuras revolucionarias. El campo está exhausto, las arcas del Estado casi vacías. Los generales, en muchas regiones, mandan más que los gobernadores. La Iglesia conserva una influencia gigantesca sobre la vida cotidiana, y sobre todo, el tiempo es un enemigo silencioso. Tiene solo 4 años de mandato. 4. En un país acostumbrado a hombres que se aferran al poder hasta morir, la Constitución de 1917 es clara: no hay reelección inmediata. Si quiere cambiar a México de raíz, tendrá que hacerlo a contrarreloj. Calles no llega a improvisar. Desde mucho antes de tocar la banda presidencial, ha trazado en su cabeza un plan helado.
domesticar al ejército, someter a la Iglesia, acotar a las empresas extranjeras, construir un Estado capaz de mandar, no solo de resistir. El hijo de la cantina entra a Palacio Nacional con la mentalidad de un administrador despiadado. Hay que poner orden en la casa antes de que se derrumbe. Para eso, elige un equipo donde se mezclan técnicos, viejos revolucionarios y líderes obreros, entre ellos uno que se convertirá en pieza clave y en futura amenaza. Luis N. Morones, jefe de la CROM, el sindicato más poderoso del país. En sus primeros meses, Calles muestra un rostro que muchos no esperaban. No es solo el anticlerical furioso de Sonora, es también el presidente que impulsa la creación de un banco central, el Banco de México, que nace en 1925, para dejar atrás el caos de billetes de 1000 tipos distintos. Es el gobernante que empuja la construcción de carreteras, que mete dinero donde casi nadie ve. Puentes, diques, líneas telegráficas. En las fotografías aparece serio, sin sonreír, al lado de obreros cubiertos de polvo inaugurando una fábrica o una presa. Él sabe que esas imágenes, más que los discursos encendidos, cimentan la idea de que hay un gobierno que trabaja. La educación, esa obsesión que heredó de sus años de maestro rural, ocupa un lugar central. Aunque la Secretaría de Educación Pública ya existe desde el gobierno de Obregón, Calles la fortalece con presupuesto y respaldo político. Maestros jóvenes, muchos recién alfabetizados, son enviados a pueblos donde nunca antes había entrado un libro, llevan cuadernos y a veces un fusil al hombro. Porque no todos los caciques locales quieren escuelas. Hay quienes entienden que un campesino que aprende a leer también aprende a reclamar. Los muertos de la revolución todavía están frescos. Cualquier irritación puede encender otra chispa. En paralelo, el presidente teje una alianza incómoda pero eficaz con el movimiento obrero. Morones y la CROM se convierten en interlocutores privilegiados del gobierno. Huelgas que antes habrían paralizado ciudades enteras, ahora se negocian en despachos con cortinas gruesas, se crean juntas de conciliación y arbitraje, se impulsa legislación que, en el papel, favorece a los trabajadores, pero detrás de cada avance hay un cálculo. Sindicatos fuertes. Siempre y cuando sean leales al régimen. El obrero organizado puede ser un escudo contra los empresarios y contra los militares. También puede ser un látigo de control social. El frente económico tampoco da tregua. Las compañías petroleras estadounidenses y británicas miran con alarma los intentos de México de aplicar el famoso artículo 27 constitucional, que declara que el subsuelo pertenece a la nación. Calles, heredero de las negociaciones de Obregón y de los tratados de Bucareli, decide tensar la cuerda un poco más. En 1925, impulsa un reglamento petrolero que, sin expropiar todavía, comienza a limitar las concesiones eternas de las empresas. Washington reacciona con amenazas veladas. Notas diplomáticas, presiones financieras, rumores de bloqueo. Los periódicos en Estados Unidos lo pintan como un bolchevique tropical. Él, sentado frente a sus asesores, escucha los informes y calcula hasta dónde puede llegar sin provocar una intervención. Pero mientras la batalla con los banqueros y petroleros se libra en telegramas y conferencias, otra guerra, mucho más visceral, se está gestando en la base de la sociedad. Desde el inicio, Calles deja claro que no piensa tolerar que la Iglesia siga siendo un poder paralelo. Los artículos anticlericales de la Constitución llevan años escritos, pero casi nadie se ha atrevido a aplicarlos con rigor. Él decide que ha llegado la hora, ordena que se hagan cumplir las restricciones al número de sacerdotes, que se registre a los ministros de culto, que las escuelas religiosas se sometan a reglas estrictas, prohíbe que los curas critiquen al gobierno desde el púlpito. Para muchos católicos es como si el Estado hubiera entrado a su casa sin permiso. La jerarquía eclesiástica primero protesta con cartas y pastorales, luego con organización. Nace la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que comienza a coordinar boicots económicos, mítines, campañas de desobediencia civil. Los templos se llenan de fieles que rezan por el fin del tirano. En las calles aparecen pintas, «Viva Cristo Rey». Calles ríe con desprecio cuando le llevan esos reportes. Para él son manotazos de ahogado de una institución que se resiste a perder privilegios. No alcanza a ver, todavía, el volcán que hierve bajo la superficie. En junio de 1926 da el paso que convertirá su nombre en insulto para generaciones enteras de creyentes.
impulsa y promulga la llamada Ley Calles. No crea los artículos anticlericales, los vuelve efectivos, los dota de dientes, establece penas de cárcel y multas fuertes para los sacerdotes que violen las disposiciones constitucionales, limita las ceremonias públicas, aprieta la vigilancia del culto. Es un mensaje contundente. La revolución no solo venció al porfiriato, también va a poner de rodillas al altar. La respuesta de la Iglesia es radical. Anuncia la suspensión del culto público. Campanas que habían sonado durante décadas se quedan mudas. Altares sin misas, iglesias con las puertas cerradas, pueblos enteros sin sacramentos. Para millones de campesinos, mujeres, viejos acostumbrados a medir el tiempo por las fiestas patronales, es un golpe emocional devastador, y en ese vacío espiritual aparecen los conspiradores. En ranchos aislados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, pequeños grupos empiezan a armarse. Algunos son campesinos hartos de los abusos de los jefes políticos locales. Otros, excombatientes revolucionarios que encuentran en 1970 la defensa de la fe un nuevo motivo para empuñar el rifle. Los sacerdotes, oficialmente apartados del conflicto, a veces bendicen en secreto las armas. La Liga Nacional, defensora de la libertad religiosa, canaliza dinero, organiza células, envía emisarios. De las cocinas de adobe salen telegramas codificados. El grito que los une no tiene matices. ¡Viva Cristo Rey! A finales de 1926 estalla lo que pronto se conocerá como la Guerra Cristera. Al principio, en la capital, el gobierno la subestima. Informes hablan de bandas de fanáticos en la sierra. Calles, en la mesa del Consejo de Ministros, escucha los primeros reportes de emboscadas a trenes, de autoridades locales asesinadas, y ordena enviar pequeñas columnas para restablecer el orden. Pero las noticias se multiplican. Un tren descarrilado aquí, un cuartel menor tomado allá, un pueblo entero que expulsa a los maestros laicos. Lo que parecía una llamarada aislada se convierte en incendio regional, y luego en incendio nacional. El reloj vuelve a sonar más fuerte. La mitad del mandato de Calles ya se ha ido. Tiene al país en plena modernización económica, sí, pero también en llamas espirituales. Si no aplasta la rebelión antes de 1928, entregará el poder a un sucesor con una guerra civil en marcha. Eso equivaldría, políticamente, a admitir su fracaso. No puede permitírselo. No después de haber derrotado a De la Huerta, no después de haberse ganado la confianza y el miedo de los generales. La estrategia que adopta es brutalmente lógica. No ceder un centímetro. Nombra al general Joaquín Amaro al frente de la campaña militar y respalda sin titubeos la política de tierra arrasada en las zonas cristeras. Pueblos sospechosos de colaborar con los rebeldes son incendiados. Hombres capturados con armas son fusilados sin juicio. Sacerdotes, acusados de incitar a la rebelión, desaparecen en fosos comunes. Los telegramas que llegan a Palacio están llenos de frases asépticas. Castigo ejemplar, acción correctiva. Detrás de esas palabras frías hay familias enteras huyendo a los cerros. Cuerpos colgando de los árboles como advertencia. La guerra, sin embargo, no es de un solo lado. Los cristeros también aprenden rápido. Atacan por sorpresa, se conocen el terreno, cuentan con el apoyo de buena parte de la población rural católica. Hay historias que corren como pólvora. Adolescentes que se lanzan al combate con un escapulario al cuello, mujeres que esconden rifles bajo las faldas para pasarlos de pueblo en pueblo, campesinos que se niegan a entregar a sus curas, aunque eso signifique ver arder su casa. La revolución, que había prometido justicia social, se ve ahora convertida, para millones de creyentes, en un monstruo que les arranca a su Dios. En la Ciudad de México, mientras tanto, la vida continúa con un aire de irrealidad. Se inauguran bancos, se discuten códigos civiles, se imprimen fotos del presidente cortando listones. En un mismo día, Calles puede recibir a un embajador norteamericano para hablar de la deuda externa, firmar un decreto para la construcción de una carretera y autorizar el envío de más tropas a los Altos de Jalisco. Una mano construye escuelas, la otra manda fusilar rebeldes. Sus enemigos ven en eso una prueba de su frialdad inhumana. Sus partidarios lo presentan como la única forma de asentar, de una vez por todas, la autoridad del Estado. No es el único fuego que debe apagar. Dentro del propio campo revolucionario, viejas tensiones resurgen al acercarse el final de su gobierno.
La pregunta que todos murmuran en cafés, cuarteles y oficinas es la misma. ¿Quién seguirá? La Constitución prohíbe la reelección inmediata. Calles repite, en público y en privado, que respetará la ley, que la era de los hombres indispensables ha terminado. Pero nadie es ingenuo. Saben que, en la política mexicana, el presidente saliente no solo es un funcionario, es el gran elector. Entre los aspirantes a sucederlo, destaca un nombre con peso de trueno: Álvaro Obregón. El viejo general manco, retirado en su hacienda, cultiva naranjas y lealtades. Para muchos jefes militares, para líderes campesinos y para amplios sectores urbanos, Obregón es el único capaz de mantener unido al país, de enfrentar a la Iglesia sin convertirla en mártir, de negociar con Estados Unidos sin agachar la cabeza. Hay, sin embargo, un problema monumental. Fue precisamente en nombre de la no reelección que se levantó contra Carranza. Su regreso al poder exigiría una reforma constitucional que, en teoría, traiciona el espíritu mismo de la revolución. Calles se ve, otra vez, atrapado entre el ideal y la conveniencia. Sabe que, si apoya a otro candidato, uno civil, uno más dócil, quizás un líder obrero como Morones, corre el riesgo de dividir al ejército y de dar alas a complots, precisamente en medio de la guerra cristera. También sabe que Obregón, con todo su carisma y su colmillo político, no aceptará quedarse al margen mientras otros deciden el futuro. Entre ambos hay un respeto áspero, un reconocimiento mutuo de peligrosidad. Al final, el cálculo prevalece sobre la ortodoxia. Se reformará la Constitución para permitir la reelección no inmediata. Obregón podrá volver, con la bendición del hombre que un día fue su subordinado. No todos aceptan esa jugada. Generales como Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, que se ven a sí mismos como legítimos herederos del mando militar, consideran la reelección de Obregón una traición a los principios revolucionarios. Empiezan a moverse, a buscar apoyos, a tejer una red de descontentos. Los rumores de complot llegan rápido a oídos de Calles. Él ya ha visto antes lo que pasa cuando un presidente subestima la ambición de sus generales. Recuerda el cadáver de Carranza en la Oma Sierra, la caída de la Huerta, las proclamas de Agua Prieta. No está dispuesto a repetir la historia, al menos no como víctima. En el verano de 1927, el conflicto estalla en forma de conspiraciones casi de novela negra. Serrano planea aprovechar las fiestas patrias para dar un golpe, arrestar a Calles, impedir que Obregón llegue a la presidencia, presentarse como salvador del espíritu no reeleccionista. Pero se mueve tarde, o habla demasiado, o confía en los aliados equivocados. Calles y Obregón, alertados, deciden actuar primero. Lo que sigue es uno de los episodios más oscuros del periodo. Serrano es detenido en Cuernavaca, junto con un grupo de oficiales cercanos. Los trasladan rumbo a la capital. No llegan. En Huitzilac son sacados de los vehículos, formados al borde del camino, y ejecutados sumariamente. Las fotografías de sus cuerpos destrozados llegan a los periódicos. El gobierno habla de ley fuga, de un intento de escape frustrado. Nadie cree del todo esa versión. Semanas después, Arnulfo R. Gómez corre una suerte similar. El mensaje es clarísimo para cualquiera que se atreva a leer entre guiones. El que desafíe la línea sucesoria aceptada, muere. Es otro giro en la metamorfosis de Calles. El organizador eficaz de Sonora, el secretario meticuloso, el presidente que construye bancos y escuelas, se revela ahora como un cirujano sin temblor en la mano cuando se trata de cortar ambiciones ajenas. Sus enemigos empiezan a llamarlo, con odio, el jefe máximo, queriendo subrayar que detrás del discurso de instituciones hay un hombre que decide quién vive políticamente y quién no. Él, frío, acepta el apodo sin rechistar. Sabe que en México la fuerza simbólica también es un arma. En medio de esa atmósfera enrarecida, en la que generales son acribillados en barrancas mientras se inauguran presas con bandas de música, se celebran las elecciones de 1928. Obregón, como era de esperarse, arrasa. La oposición está fragmentada, atemorizada, acechada. Los aliados de Serrano y Gómez se esconden o pactan. En los pueblos cristeros, pocos se enteran del resultado. La guerra sigue. Para el México urbano, sin embargo, parece abrirse una puerta de estabilidad. Un caudillo probado volverá al poder, y Calles, habiendo cumplido su periodo, se retirará elegantemente a la sombra. Eso se dice, eso se escribe, eso se festeja,
El 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, la ilusión se hace añicos con el estruendo de unos tiros. Obregón, presidente electo, asiste a un banquete en su honor, come, bromea, escucha discursos. De pronto, un joven flaco, de mirada intensa, se acerca con un cuaderno de dibujos en la mano. Se llama José de León Toral, simpatizante cristero, fanático devoto. Pide permiso para hacerle un retrato. Obregón accede, divertido. Mientras simula dibujar, de León Toral saca una pistola escondida y dispara a quemarropa. El gran caudillo cae sobre la mesa. La comida manchada de sangre, el salón convertido en un infierno de gritos y estampidas. Cuando la noticia llega a Palacio Nacional, Calles, que ha visto morir a muchos hombres importantes, entiende al instante que este asesinato no es como los otros. No es solo la muerte de un amigo, de un aliado, de un rival antiguo. Es la voladura del puente, que debía asegurar una transición controlada. En cuestión de minutos se abre un abismo. No hay presidente en funciones con legitimidad para un nuevo mandato. No hay presidente, electo vivo, hay una guerra religiosa aún encendida y un ejército lleno de generales que han aprendido, durante años, que resolver las crisis con balas es una opción real. Las horas siguientes son un ejercicio de contención al borde del precipicio. Calles convoca a secretarios, a líderes militares, a diputados, a senadores. Define con voz baja pero firme la línea. No habrá caudillo que se apropie del vacío. Serán las instituciones, el Congreso, las leyes, las que determinen al presidente interino. Mientras el cadáver de Obregón reposa en capilla ardiente, él empieza a dibujar, en un papel lleno de tachones, un nuevo esquema de poder, un esquema en el que el presidente ya no será el hombre Dios incontestable de la revolución, sino una pieza reemplazable. Y en el 1906 que alguien, desde fuera de la silla, controlará los hilos. Al salir de la habitación, donde vela el cuerpo de su antiguo jefe y socio, quizá Calles siente algo parecido a la soledad absoluta. Ha sobrevivido a Madero, a Huerta, a Carranza, a De la Huerta, a Obregón. Ha visto caer a amigos y enemigos por la bala, por la traición, por el exilio. Ahora, por primera vez, se enfrenta a un país que formalmente ya no podrá gobernar desde la presidencia, pero que, paradójicamente, necesita más que nunca una mano firme que lo sostenga. En ese vacío, entre el olor a flores marchitas y pólvora seca, empieza a nacer de verdad el jefe máximo. Lo que hará con ese poder sin banda presidencial, cómo moldeará a la nueva generación de presidentes, cómo se enfrentará a un alumno terco llamado Lázaro Cárdenas, y cómo pasará de ser arquitecto del Estado moderno a exiliado en un país extraño, será otra historia. Pero en 1928, con el eco de los disparos de la bombilla aún vibrando en el aire, Plutarco Elías Calles ya ha dejado su marca imborrable, ha demostrado que en el México posrevolucionario el tiempo corre siempre en su contra, y que él está dispuesto a torcerlo, a acortarlo, a estirarlo, con tal de imponer su versión de orden sobre el caos. Un anciano en bata, descalzo, riega un jardincito reseco en un suburbio de San Diego. El sol de California le pega en la cara, pero él tiene la mirada perdida en otro horizonte. A unos 3000 kilómetros, en los libros de texto mexicanos, su nombre aparece en negritas. Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución. Allá es estatua, bronce, mito. Aquí es solo un viejo extranjero con acento raro, que se sienta cada tarde junto a una radio para escuchar noticias de un país que lo ha expulsado. ¿Cómo puede alguien pasar de gobernar México desde las sombras a pedir fiado en una tiendita gringa porque no le alcanza la pensión? Para entender ese contraste, hay que volver a 1928, a ese segundo en que el cuerpo de Álvaro Obregón todavía está tibio sobre una mesa de mármol y el país entero contiene la respiración. Calles, con el rostro pétreo, ha tomado una decisión silenciosa. Nunca más un solo hombre por encima del Estado, nunca más un caudillo insustituible. Lo que no dice en voz alta es que en el fondo, él mismo se está preparando para ser la excepción. No como presidente de lista, sino como arquitecto oculto de los presidentes. Con los ojos enrojecidos por el cansancio, organiza las primeras jugadas, convence al Congreso de nombrar presidente interino a Emilio Portes Gil, un político joven, maleable, sin base militar propia, un interino de paso, al que él marcará el rumbo.
Casi de inmediato empieza a construir algo más ambicioso, un partido único que encauce a los generales, a los caciques, a los obreros, a los campesinos. Si las balas han decidido el poder durante décadas, ahora serán los estatutos. En 1929 nace el Partido Nacional Revolucionario. Sus siglas, PNR, parecen un sello frío, pero detrás de ellas hay una idea escalofriantemente eficaz. Todos los que quieran gobernar, todos los que quieran cargos, presupuestos, impunidad, tendrán que pasar por esta puerta. Nada de sublevaciones individuales. Las ambiciones se discuten en convenciones, no en cuarteles. Calles, sentado al fondo de las asambleas, mira los discursos, los aplausos, los gritos, y entiende que está domesticando a la bestia, que casi se traga a la revolución, pero el país sigue ardiendo por dentro. La guerra cristera, que él mismo encendió, se ha prolongado demasiado. Cada mes que pasa es un recordatorio de que el tiempo lo acosa. El tiempo de su generación, el tiempo político, el tiempo biológico, sabe que no puede entrar a los años 30 arrastrando una guerra religiosa que desangra el campo y da pretexto a los enemigos de México en el extranjero. Tiene que cerrarla, y rápido, sin parecer que retrocede. Ahí aparece un personaje que muchos mexicanos nunca verán, pero que en esos meses pesa tanto como un ejército. El embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow. A través de él empiezan negociaciones discretas entre el gobierno y la Iglesia. Calles, el anticlerical feroz, acepta hablar con emisarios de Roma, no porque se haya ablandado, sino porque ha entendido algo terrible. La fe no se aplasta a balazos. Se la arrincona, se la administra, se la confina a las sacristías. Ese es su nuevo objetivo. En 1929 se alcanzan los arreglos. La Iglesia vuelve a abrir templos, los sacerdotes regresan al culto, el gobierno mantiene intacta la Constitución, pero cierra discretamente los ojos ante ciertas prácticas siempre que no se conviertan en desafío abierto. En silencio, ambos bandos entierran a sus mártires. Para el niño que rezaba en susurros en la cocina de adobe, puede parecer el fin de un infierno. Para Calles es un cierre agridulce. Ha ganado la batalla legal, ha afirmado al Estado, pero al precio de miles de muertos y de un odio que seguirá ardiendo en las oraciones nocturnas durante décadas. Con la paz religiosa precaria y el PNR en marcha, el siguiente paso es asegurar la sucesión institucional. En las elecciones de 1929, el candidato oficial es Pascual Ortiz Rubio. Al frente va un opositor carismático, José Vasconcelos, que despierta pasiones casi místicas. En mítines multitudinarios, estudiantes y maestros lo aclaman como el redentor de la patria. Para muchos es la oportunidad de romper el control de Calles. Él lo sabe. Y sabe también que no puede darse el lujo de perder. El día de la elección, las urnas se llenan de votos y de dedos manchados por la intervención del aparato. Los resultados oficiales le dan un triunfo aplastante a Ortiz Rubio. Vasconcelos, furioso, denuncia fraude, rompe con el país, se exilia. La fotografía es nítida. Un presidente que jura el cargo con la banda bien colocada y un hombre, sin banda y sin cargo, que todos miran antes de tomar una decisión importante. Los rumores corren como veneno. Aquí no manda Ortiz Rubio, manda Calles. El propio Ortiz Rubio lo siente en carne viva. En febrero de 1930, apenas 2 meses después de asumir, sufre un atentado en pleno desfile. Una bala le atraviesa la mandíbula. Mientras convalece, se da cuenta de que ni siquiera su sangre derramada le da autoridad plena. Cada reforma, cada nombramiento, cada presupuesto pasa por las manos del jefe máximo. La humillación va calando. En 1932, harto de sentir el hilo de la marioneta tirando de su cuello, presenta su renuncia. México tiene otra vez un presidente que se va antes de tiempo, pero esta vez la continuidad no depende de un general en armas, sino de un hombre de traje gris que se limita a levantar el teléfono para decidir al siguiente inquilino de Palacio. Ese hombre elige a Abelardo L. Rodríguez como presidente sustituto, otro militar, sí, pero leal, sin ambiciones desbordadas. Durante estos años, Calles es más que un exprimer mandatario. Es un sistema político encarnado. Lo apodan el regente sin cargo. En su casa se reciben gobernadores temblorosos, líderes sindicales que quieren más plazas, empresarios que piden protección, embajadores que buscan certeza. Él escucha, pregunta poco, asiente o niega con un leve movimiento de cabeza.
Un sí de Calles puede hacer nacer una carrera. Un no puede sepultar un Estado entero en el olvido presupuestal. Mientras domina la política, no pierde de vista la economía. La Gran Depresión, que estalla en 1929, golpea a México como una ola de cemento. Cae el precio de la plata, de las materias primas, se cierran fábricas, miles de mexicanos que habían cruzado al norte durante los años de bonanza son expulsados en masa, subidos a trenes de regreso a un país que no tiene trabajo para ellos. Calles impulsa empresas estatales, fomenta la industria nacional, aprieta el gasto, su obsesión sigue siendo la misma: que el Estado sea el gran eje, el árbitro, el patrón de última instancia, pero su alianza con el movimiento obrero se va resquebrajando. Luis N. Morones, el viejo socio sindical, se ha vuelto demasiado poderoso, demasiado visible. Huelgas mal manejadas, acusaciones de corrupción, lujos ofensivos para un líder de los trabajadores, lo convierten en un lastre político. Calles, que antes lo veía como un brazo útil, empieza a verlo como un competidor incómodo. Poco a poco lo va cercando, quitándole espacios, debilitando a la CROM. La consigna no escrita es clara. Solo puede haber un hombre que decida desde las sombras, y no será un sindicalista. En esos años, mientras viejos generales se jubilan a la fuerza y líderes obreros caen en desgracia, surge en el horizonte una figura que, en apariencia, no amenaza a nadie. Un general michoacano de hablar pausado, sin escándalos, con fama de austero y cercano al pueblo, se llama Lázaro Cárdenas. Ha sido gobernador, ha creado escuelas rurales, ha ganado prestigio entre campesinos y obreros. Para Calles es el candidato perfecto para inaugurar una nueva etapa. Joven, agradecido, con uniforme, pero sin un ejército personal que lo respalde. Un presidente que, cree, no se atreverá a desafiar al hombre que lo hizo. En 1934, cuando Cárdenas toma posesión, la escena parece una coreografía impecable. Calles, en las primeras filas, aplaude. Habla del fin del México de los caudillos y del nacimiento del México de las instituciones. Lo dice sabiendo que, si todo sale como planea, él seguirá siendo el cerebro de esas instituciones, mientras su muchacho las ejecuta. El reloj vuelve a marcar un plazo: 6 años de sexenio, 6 años para consolidar definitivamente su modelo, o para verlo derrumbarse. Al principio la relación funciona. Cárdenas consulta a Calles, lo visita, escucha sus consejos. Algunos periódicos hablan de una diarquía. En las fotografías se les ve juntos, cordiales, casi como padre e hijo político, pero bajo la superficie algo se mueve. Cárdenas recorre el país en tren, se detiene en pueblos polvorientos, escucha a obreros, a mujeres, a ejidatarios que claman por tierra, por salarios dignos, por justicia, y en cada plaza llena, en cada mitin espontáneo, nota un murmullo que se repite: queremos un presidente que mande de verdad, no otro títere de Calles. El conflicto, cuando estalla, no es a balazos, sino a cartas y discursos. En 1935, con el país convulsionado por huelgas, Cárdenas decide ponerse del lado de los trabajadores, apoya públicamente paros, exige a los patrones cumplir la ley, impulsa sindicatos independientes de los viejos callistas. Calles, indignado, le escribe una carta que es casi una orden. Ha llegado el momento de frenar las huelgas. El país no puede vivir eternamente en agitación. Traducido al lenguaje del poder, recuerda quién manda aquí. La respuesta de Cárdenas no es una carta, sino un gesto demoledor. Filtra el contenido a la prensa, se desmarca de la postura del jefe máximo. Insiste en que las demandas obreras son legítimas. En mítines obreros empiezan a escucharse gritos que habrían sido impensables unos años antes. Muera Calles. En febrero, una multitud enfurecida rodea la casa del viejo caudillo. Hay pedradas, insultos, amenazas. Por primera vez desde los días de la Revolución, Plutarco Elías Calles siente el odio directo de la calle, no de sus enemigos armados, sino de aquellos por los que decía gobernar. La tensión sube como mercurio en termómetro roto. Calles, acostumbrado a apagar rebeliones con mano dura, empieza a conspirar a la antigua. Se reúne con generales descontentos, con políticos que ven en Cárdenas a un idealista peligroso, con empresarios que tiemblan ante la palabra socialismo, que algunos comienzan a pronunciar sin rubor. Le proponen un golpe, una rectificación, poner orden, aunque eso signifique romper el frágil edificio que él mismo ha construido.
Pero hay algo que los viejos no terminan de entender. El tiempo ya no corre a su favor. Cárdenas sabe que su sexenio es corto para la magnitud de lo que quiere hacer. Repartir tierras, reorganizar sindicatos, recuperar, para el Estado, los recursos estratégicos. Cada día que tolera la sombra de Calles pierde autoridad. Cada mes que permite que el jefe máximo convoque a generales en su sala, arriesga que el país vuelva al juego de las intrigas palaciegas, resueltas por fusiles al amanecer. También él tiene el reloj en contra y decide adelantar las manecillas. La madrugada del 9 de abril de 1936, la Ciudad de México despierta con un silencio tenso. Camiones militares sin distintivos circulan por avenidas semivacías. No van hacia cuarteles, van hacia casas particulares. Una de esas casas, en la colonia Anzures, tiene las cortinas aún corridas cuando los soldados tocan a la puerta. Dentro, un hombre de casi 60 años, enfermo, con el cabello encanecido, se incorpora sobresaltado. Al abrir, se encuentra con un oficial que lo mira sin titubear. «Señor general, por órdenes del presidente, queda usted detenido. No hay juicio, no hay alocución solemne, hay prisa». A Calles apenas le da tiempo de echar unos trajes en una maleta, tomar unas pocas fotografías familiares, guardar entre papeles arrugados algunas cartas viejas, lo suben a un coche, luego a un avión. En el hangar improvisado del aeropuerto, ve por última vez, desde la ventanilla, las siluetas de aquellos cerros que lo acompañaron. Desde sus días de maestro rural y general sonorense, un funcionario se acerca con un documento para firmar. No es un decreto, es su orden de salida del país. Cuando el avión despega rumbo a Estados Unidos, el hombre que tuvo en sus manos la vida política de México durante casi una década, se convierte de un minuto a otro en un expulsado. Junto con él van al exilio algunos de sus más fieles colaboradores. Luis N. Morones, otros políticos callistas. Es un éxodo silencioso, sin bandas de música, sin discursos. La prensa oficial habla de medida necesaria para la paz pública. Los viejos aliados callan o aplauden, según lo que les convenga. El mensaje es brutal en su simplicidad. El tiempo del jefe máximo ha terminado. En San Diego primero, luego en Los Ángeles, Calles se instala en casas modestas, lejos del mármol y los balcones desde donde miró desfiles militares. Sus días se vuelven una rutina casi doméstica. Lee periódicos mexicanos con avidez, subraya noticias, toma notas que ya no enviará a nadie, pasea por calles donde nadie lo reconoce, hace fila en tiendas donde su apellido no abre puertas. A veces lo visita algún compatriota nostálgico, algún político que viaja al norte y quiere escuchar de primera mano chismes del viejo régimen. Él los recibe en una sala sencilla, les sirve café, habla en voz baja. Su tono ya no es de mando, sino de memoria. En 1938, una noche de marzo, la radio llena la sala con una noticia que lo golpea como un eco de su propia ambición. El presidente, Lázaro Cárdenas, anuncia la expropiación petrolera. México recupera para la nación los yacimientos que durante décadas estuvieron en manos de compañías extranjeras. Los periódicos de Estados Unidos estallan en furia. Los de México celebran. Calles, sentado, escucha las palabras del hombre que lo expulsó. En algún rincón de su mente, debe de sentir una punzada extraña. Él peleó por limitar el poder petrolero, por afirmar el artículo 27, pero no se atrevió a dar ese paso final. Lo da su rival, su alumno rebelde. Ahí está, condensado, uno de los giros más crueles de su destino. El Estado fuerte que ayudó a construir, el partido único que diseñó, la disciplina militar que impuso a la revolución, permiten que otro, no él, haga las grandes gestas que llenarán los murales y los himnos escolares. Cárdenas se vuelve, a los ojos del pueblo, el presidente de la tierra y del petróleo. Calles, en cambio, queda asociado a la guerra contra los cristeros, a los fusilamientos de Huitzilac, a las elecciones arregladas. Es como si la historia le hubiera concedido el papel de arquitecto, pero le hubiera negado la gloria de la inauguración. Poco a poco, la fiebre anticallista amaina. Cárdenas, seguro ya de su lugar en la historia, no necesita prolongar el castigo. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, hombre más moderado, más conservador en lo religioso, decide dar un paso simbólico. Permitir el regreso del viejo león. En 1941, Plutarco Elías Calles cruza de nuevo la frontera hacia México. Ya no tiene la espalda erguida de los generales, ni la mirada acerada del presidente. Es un anciano demacrado, enfermo de diabetes,
con el cuerpo castigado por los años y el exilio, cuando pisa de nuevo suelo mexicano, no hay multitudes ni desfiles. Algunos viejos revolucionarios lo abrazan, otros esquivan la foto. El gobierno le concede una pensión, una casa discreta. Lo invitan de vez en cuando a ceremonias oficiales. Lo sientan en las primeras filas como testigo silencioso de un país que ya no necesita caudillos visibles. En una de esas ceremonias, tal vez, mientras escucha al orador hablar de unidad nacional, mira a su alrededor y se da cuenta de que casi todos los rostros son nuevos. De su generación quedan pocos, y de esos pocos, muchos lo recuerdan más como rival que como compañero. Sus últimos años transcurren en una especie de penumbra honorífica. Escribe poco, habla aún menos. La voz se le ha vuelto ronca, el cuerpo pesado. A veces, en la intimidad, defiende sus decisiones. Si no hubiéramos doblegado al ejército, México se habría convertido en una caricatura. De caudillos sangrientos, podría decir. Oh, la Iglesia quería mandar más que el gobierno. Alguien tenía que ponerle límites. Otras veces, tal vez en noches insomnes, las imágenes regresan en oleadas. La cara de Serrano antes del fusilamiento, el niño cristero, colgado de un árbol, los ojos de Obregón en la bombilla, el avión despegando hacia el exilio. No hay discurso que borre esos fantasmas. El 19 de octubre de 1945, en la Ciudad de México, Plutarco Elías Calles muere a los 68 años. El Estado que ayudó a construir le rinde honores. Funeral de hombre de Estado, discursos solemnes, guardias de cadetes. Lo entierran en la rotonda de las personas ilustres. Sobre su tumba, las coronas de flores compiten con los murmullos. Para unos es el fundador del Banco de México, el creador del PNR, el hombre que convirtió la revolución en un sistema capaz de sobrevivir a los balazos y a los personalismos. Para otros es el perseguidor de sacerdotes, el verdugo de Huitzilac, el político que quiso manejar al país como si fuera una hacienda, con él de mayordomo eterno. Su legado, como casi todo en la historia mexicana, es una contradicción ambulante. El partido que creó mutará en el PRI, que gobernará el país durante más de 70 años. Las reglas no escritas del maximato, el presidente poderoso pero no eterno, la sucesión pactada, la disciplina interna, se convertirán en la columna vertebral del sistema político del siglo XX, las carreteras que impulsó, los bancos que fundó, las leyes laborales que promovió, serán parte del paisaje cotidiano de millones de mexicanos que jamás pronunciarán su nombre, y sin embargo, en algún rincón de la memoria popular, seguirá viviendo también la otra imagen, la del presidente que cerró templos, que mandó fusilar a rebeldes, que creyó que la fe podía doblarse como se dobla un presupuesto. En las cocinas de adobe donde los niños rezan en voz baja, su apellido seguirá siendo, durante mucho tiempo, sinónimo de miedo. En los manuales de historia, en cambio, será el hombre que ató a los generales, que inventó la política de partido, que imaginó un México donde el tiempo no perteneciera solo al capricho de los caudillos. Entre el anciano descalzo que riega un jardín ajeno en California y el jefe máximo que movía gobernadores como fichas de ajedrez, hay una sola vida, una vida marcada por un reloj que nunca dejó de sonar, el reloj de un país que se debatía entre el altar y el cuartel, entre la hacienda y la fábrica, entre el caudillo de caballo y el burócrata de escritorio. Plutarco Elías Calles decidió que aunque no pudiera detener ese tiempo, sí podía moldearlo a golpes de ley, de decreto y de miedo. México, con todos sus avances y sus heridas, sigue siendo, en buena medida, la sombra alargada de esa apuesta.